Bien, vamos a empezar con el mensaje y le voy a pedir a alguien que pueda leer los primeros 6 versículos del capítulo 3. El que quiera leer, activa el micrófono y lee los primeros 6 versículos. Vamos a ver primero el mensaje a la iglesia de Sardis. Ahí voy yo, Ariel. Bueno. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, a ver, vamos a hacer un poquito de referencia a dónde estaba ubicada esta iglesia. Si ven la imagen, hay 4 imágenes. En la que está abajo, a mano derecha, se ve una montaña, ¿está bien? Aún en la actualidad, este lugar tiene un solo acceso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque del otro lado, al estar en la cima del cerro, es muy empinado, entonces solamente se ingresa a esta ciudad de Sardis por un camino. En la antigüedad habían soldados que vigilaban también para no ser invadidos. Solamente tenían que vigilar un solo lugar, entonces era un lugar prácticamente difícil o imposible de invadir, ya que estando la vigilancia podía controlar fácilmente, está bien, las invasiones. Ahora, este lugar se les produjo 2 grandes invasiones por los medos y los persas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la guardia se había quedado dormida, ¿está bien? Entonces, cuando Juan les dice, estate vigilantes, era un poco incómodo para esta ciudad, ¿no? Ya había sido invadida 2 veces y les dice, estate atento, no te duermas, estate vigilante. Y es lo que le había pasado a esta iglesia, ¿está bien? Que estaba un poco dormida. Y fíjense que primero les dice, tiene nombres de que vives y estás muerta. Y hay tantas iglesias con nombres muy lindos de que son vivas y en la realidad por ahí están o muertas o un poco apagadas, donde Cristo ya no es el centro de las iglesias. Y es a lo que quería hacer referencia. Que hiciéramos un análisis de si como iglesia estamos cuidando el hermoso nombre que tenemos. ¿Está bien? Tenemos un hermoso nombre que se llama Unión Misionera Evangélica. Ahora, realmente un nombre vivo, realmente un nombre hermoso. Ahora, es importante ver si realmente honramos ese nombre que tenemos como iglesia, si estamos llevando el Evangelio a otros. Y eso no hace falta ir a la otra parte del mundo, que sería bueno e importante que lo hiciéramos también, pero podríamos empezar con nuestros núcleos, ¿está bien? Ahora, la iglesia, para que esté viva, hace referencia a cada uno de nosotros, cómo estamos con el Señor. Y es importante ver que le dice, o nos dice a cada uno de nosotros, y le decía a esta iglesia, sé vigilante,
afirma las cosas que están por morir. Qué importante es que veamos y analicemos cada parte de nuestras vidas, nuestros devocionales diarios, nuestra oración, nuestra relación con el Señor, nuestra obra, porque más allá de que no somos salvos por obras, hemos sido creados para buenas obras. ¿Está bien? Entonces, qué importante es que nos analicemos. Como iglesia en general, si realmente estamos honrando el nombre que tenemos, y como iglesia en particular, cada uno de nosotros, si estamos honrando el nombre de la iglesia a la que asistimos. ¿Está bien? Si estamos atentos, si estamos vigilantes, para que no nos pase lo que les pasó a estos guardas. ¿Está bien? A los guardias estos se quedaron dormidos, la ciudad fue destruida o fue tomada en 2 ocasiones. ¿Está bien? Y fíjense que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, y si estamos en pecado, la solución vimos, cuando vimos el mensaje anterior de Apocalipsis, la solución para el pecado es arrepentirse. La solución, si estamos cosas que pueden estar por morir en nuestras vidas, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento al pecado, no hay solución. Entonces, qué importante es que podamos estar atentos, estar vigilantes de que no muera ningún aspecto de nuestra vida espiritual. ¿Está bien? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Qué importante es poder estar atentos hasta el último día en que el Señor o nos lleve a su presencia, que partamos, o hasta el momento de que Él venga, si es que estamos vivos todavía acá en la tierra. ¿Está bien? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran que tengamos en cuenta? El que quiera puede activar el micrófono, y si no, pasamos a los versículos que siguen. Ariel, buen ¿Sí? día. Cuando vos hablas de cuidar la iglesia hablas tanto de la congregación, o sea, de las personas que somos parte, y también del servicio, o sea, del trabajo que podemos hacer dentro de la iglesia como parte. Sí, hace referencia a nuestra vida como iglesia en forma particular y en forma general, ¿está bien? De que Cristo sea el centro de la iglesia, que la palabra está centrada en Cristo, ¿está bien? Porque ¿qué pasa si nosotros sacamos a Cristo del centro de la iglesia? Vamos a estar predicando opiniones o algo fuera de la palabra. ¿Está bien? Tengamos en cuenta que la que tiene poder no es, ya lo vamos a ver con la iglesia que sigue, que la que tiene poder es la palabra, el poder está en Cristo y no en la persona, en los consejos que podamos dar, por más buenas intenciones que podamos tener. Si Cristo no es el centro, es una iglesia muerta. Podemos impartir mucha psicología, podemos impartir mucho, muchas buenas intenciones. Ya después vamos a ver con la otra iglesia, con la última iglesia, un poco de la indiferencia, ¿está bien? De la iglesia. No quiero entrar ahora en eso, pero sí que Cristo sea el centro. Y es, eh, eso lo tienen que cuidar el pastor, los líderes y la iglesia en general. Si la iglesia ve que no se está predicando la palabra de buena forma, de buena manera, no puede suceder. Tenemos que defender el evangelio, ¿está bien? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ariel, ¿me escuchas? Sí, Albert. Con respecto a la pregunta de Natacha,
creo que hay un orden, eso es, sí. Primeramente es mi vida personal que tengo que cuidar, porque si hacemos muchas obras en la iglesia y no cuidamos nuestras vidas personales, somos una iglesia muerta, por más que hagamos muchas cosas. Eso nomás para aportar. Ujú. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Vamos a pasar a lo siguiente, a la siguiente iglesia, y hace referencia a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver, yo les decía recién que no es tan solo la fuerza, que no es la fuerza de la persona. Vamos a ver en esta iglesia quién es el que tiene el poder y cuáles son las cualidades que el Señor busca de la iglesia. ¿Alguien que quiera leer Apocalipsis 3 del 7 al 13? Yo leo, Ariel. Bueno, Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. bien. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Cuando alguien tiene la llave, ¿qué significa? Que tiene la autoridad. La llave hace referencia a la autoridad. Entonces, quien tiene la autoridad es el que habla. Y fíjense, vamos a ver algunos puntitos, vamos a ver 7 puntos importantes, ¿está bien? Que quería tomar de esta iglesia. Esta iglesia dice, el primer punto que hace referencia a que el Señor conoce las obras, ¿está bien? El Señor conoce lo más profundo de nuestras vidas. La otra vez hablábamos de que Él no ve lo superficial de su iglesia, viéndolo en cada uno en forma independiente. Él ve y conoce lo más íntimo de nosotros y sabe de cómo es la obra o la intención con la que realizamos la obra para el Señor. ¿Está bien? Entonces, una cosa importante es que nada pasa desapercibido de nuestra obra como iglesia para el Señor. Lo bueno y lo malo, ¿está bien? Para el Señor nada pasa desapercibido. Yo les decía recién que no somos salvos por obras, pero sí, como dice en Efesios, Dios preparó de antemano las buenas obras para que la practicáramos para gloria de su nombre, ¿está bien? Como iglesia. Ahora, el otro punto importante que querías ver y que quería que cada uno pudiéramos compartir, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. ¿A qué piensan que puede referirse esta puerta abierta? A Jesús. ¿Algún otro tiene otra opinión?
¿Alguien tiene otra opinión? Hace referencia a la puerta abierta y la cual nadie puede estar a la salvación. A la salvación. Podríamos resumir, podríamos nombrar... Sí, Albert. Pero estamos hablando acá de una iglesia donde la gente ya son creyentes. Eso es lo La que... llave tiene que ser para otra cosa. La puerta, para el acceso al mundo, algo así. Eso quería compartir. Ya estamos hablando de la iglesia, ¿está bien? Podríamos nombrar el gozo, que es fruto del conocimiento. Podríamos hablar del conocimiento de la palabra y la importancia de compartir esa puerta para que otros puedan llegar a Cristo, ¿está bien? Yo creo que hace más referencia al conocimiento de la palabra, ¿está bien? Y a la importancia de que esa puerta abierta, a través de esa puerta de la palabra del Señor, que es la que tiene poder, otros pueden llegar a Cristo, ¿está bien? Es al menos lo que yo pienso que hace más referencia al conocimiento de la palabra y a la puerta para que otros puedan entrar a través de la palabra del Señor a Cristo, ¿está bien? No sé si están de acuerdo o no, es lo que... ¿Sí? ¿Alguno quiere compartir? Yo había pensado como que él había dispuesto un lugar donde con una puerta abierta como con un camino y todo lo que él tiene para cada uno de nosotros en esa puerta, como para que nosotros andemos, para que nosotros sigamos su camino, su palabra y sus enseñanzas. Es lo que yo pensé en un principio, o sea, tomé una puerta abierta como de un lugar con un camino. Y ese camino, como iglesia, lo tenemos a través de la palabra, ¿está bien? Por eso es que para mí hace referencia al conocimiento de la palabra, que es, si nosotros queremos andar como iglesia en el camino del Señor, tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que tener conocimiento de lo que Cristo quiere para, de la forma en que tenemos que actuar, ¿está bien? Ariel, Yo lo tomo. perdón. Sí. Se me ocurre que hay que ver, acá en los mensajes de las iglesias, hace referencia a algo específico de la historia, de la ciudad o de la iglesia. Entonces habría que ver qué significaban las puertas para esa ciudad, para esa iglesia, porque normalmente hace como una analogía de la situación en la que está inmersa, o sea, de la historia inclusive de la ciudad. Quizás que estas puertas abiertas tendríamos que verla en relación a la historia de Filadelfia. Bien, sí. Sí, sí. A ver, después Jorge creo que quería compartir algo y ahí lo... Sí, para mí la puerta abierta es como un acceso directo a Él, que como ha guardado, ha sido fiel, que nunca le va a quitar su protección, que siempre va a estar y que va a entregar, como dice en el versículo 9, a los que no, a la sinagoga de Satanás, aquellos que son falsos. Para mí es por ahí. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Me llama la atención que dice que esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David. Esa llave de David es una profecía, también creo que está en Isaías. Y el que abre y ninguno cierra, yo creo que eso se refiere al cielo. Y con esa llave se puede abrir la puerta, me parece a mí. Sí. Y porque yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que esa puerta abierta ya la abrió, digamos, cuando habla de la llave de David, la profecía habla de que apunta a Cristo, esa llave que abre. Y yo pienso también que cuando dice que Cristo es el que otorga el pasaje al cielo, digamos. Por eso yo creo que tiene relación la llave con la puerta. Bien, sí, sí. ¿Alguien quiere compartir algo más? Sí, yo. Sí.
Bueno, y con respecto con lo que decía Eduardo también, y lo que decía anteriormente Albert, en el contexto acá, dice también, porque la está elogiando a esta iglesia de Sí. Filadelfia, porque está diciendo que conoce las obras y que, aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra. Por lo tanto, le está confiando la entrada a la salvación o a los que vengan, la predicación de la palabra, no como la anterior, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Fíjense que el punto siguiente dice, aunque tengas poca fuerza, y es importante que nos analicemos a cada uno de nosotros, que no va en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra posición, ¿está bien? Esta era una iglesia ya cansada o desgastada por ahí por el mismo bagaje que llevaban, pero es importante ver que no es la obra del Señor, no la hace por nosotros. Vamos a ver que en las últimas iglesias era todo lo contrario, era una iglesia que se creía rica, que tenía otras características, y el Señor, aún en nuestra debilidad, nos puede usar, ¿está bien? Para el Señor no le hace falta ni nuestro dinero, ni nuestra posición en la sociedad, ni nuestras fuerzas, ¿está bien? Es el Señor el que da fuerza. Me encantó ver que aún en nuestra debilidad, el Señor va a obrar. En esta iglesia, aún sabiendo que tenía pocas fuerzas, como el Señor le dice, no le critica nada, ¿está bien? En casi todas las iglesias, el Señor critica algunas partes de su obrar. A esta iglesia no, ¿está bien? Si vemos en la otra iglesia que habíamos visto anteriormente, le decía, aunque eres pobre, eres rica, ¿está bien? Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta que la parte económica, y no con esto estoy diciendo, bueno, dejemos de trabajar, no nos preocupemos por el trabajo secular, sino que estoy diciendo que nuestro ingreso, nuestros medios no son importantes para el Señor, ¿está bien? Para Él, aún con debilidad, podemos ser de gran servicio o de gran espejo para otros, ¿está bien? ¿Alguien que quiera compartir? Si no, quiero que veamos también que reconozcan, y no tanto como que van a venir a nuestros pies, sino que reconozcan que yo estoy amado, porque es algo que para que otros reconozcan que el Señor nos ama, tenemos que mostrarlo, ¿está bien? Muchas veces yo haciéndome a culpa y algo bueno para que podamos analizar cada uno, es si realmente estoy mostrando a Cristo en mi vida. Si otros ven lo que Cristo hace en mi vida, ¿está bien? Porque para que lo puedan reconocer, yo lo tengo que mostrar al Señor. Hay una gran indiferencia, y esa indiferencia está dada en que muchas veces como iglesia no mostramos a este Cristo vivo, ¿está bien? Creo que muchas veces criticamos iglesia, y no con esto estoy diciendo que tenemos que ser una iglesia donde predique prosperidad, predique salud, porque no es así, no es lo importante, sino que mostrar lo que Cristo puede hacer es importante. Muchas veces queremos darle a jóvenes o a un entretenimiento, y es importante que tenemos que dar a Cristo, reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿está bien? Entonces, creo que tenemos que hacer un análisis personal si realmente nuestro vínculo ve lo que Cristo
ha hecho en nosotros y si estamos reflejando a Cristo. Porque por ahí en la iglesia es fácil reflejar las cosas que Cristo hace dentro de nuestro vínculo de iglesia. Ahora, para afuera es importante también que los de afuera puedan reconocer que Cristo nos ha amado. ¿Está bien? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Bien. Otro punto que quería ver es, por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, o has guardado con paciencia mi palabra. ¿Y a qué hace referencia esta promesa? De guardar la palabra de mi paciencia. No tengo idea. Porque al arrebatamiento. Bien, a la venida del Señor, ¿está bien? Ahora, es lo que nosotros esperamos, los hijos de Dios, ¿está bien? Esperamos la venida de nuestro Señor, la promesa que el Señor nos ha hecho de que va a venir por cada uno de nosotros, ¿está bien? Y fíjense que está relacionado con el último punto, de que aquí yo vengo pronto. ¿Está bien? Ahora, quería que analizáramos... Sí. Perdón. Sí. No hace mención al arrebatamiento, sino la segunda venida. Digo como aclaración, porque habla de venida de Cristo. Lo que pasa es que por ahí escuché del arrebatamiento, para no mezclar los momentos, digo. Está haciendo mención a la venida de Cristo, que no es lo mismo. No sé si me explico, entienden la aclaración. Bien, no, yo he tomado, yo para mí también hace referencia al arrebatamiento, pero bueno, está bueno que lo veamos. Por ahí yo estoy equivocado. Disculpa, porque dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando dice la hora de la prueba, hace referencia a la tribulación y gran tribulación. De eso nos va a guardar. Por eso, digamos que este texto, en este punto, puede dar lugar a hablar sobre el arrebatamiento anterior a toda esta situación. La iglesia no viviría esta situación. Claro, la hora de la prueba para mí es librar la iglesia de la tribulación. De la tribulación. Y ustedes fíjense, nosotros creemos que Cristo va a venir por la iglesia antes de la tribulación. Fíjense, yo creo que el secreto está en la exposición que hay. Fíjense que dice que nos va a liberar de la tribulación y no en la tribulación. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo también creo que hace referencia al arrebatamiento, a que Cristo viene por su iglesia, y que vamos a ser liberados de la tribulación. ¿Está bien? Lo 10. ¿Alguno tiene otra opinión? No, coincido totalmente, sí, es cierto. El gran día del Señor es, bueno, es la hora más fea que puede venir sobre el mundo, que creo que corresponde al día de la tribulación, como dice Mateo 24, el Señor, que no habrá tribulación cuando no la hubo antes ni la habrá después. Corresponde también a todo lo que escribe también acá Juan, que va a librar a la iglesia que sea fiel y verdadera y que haya guardado la paciencia, ¿no? La palabra de la hora del Señor, que es el día de la ira de Dios, ¿no? Y corresponde, por supuesto, si dice que va a guardar, ¿cierto? De la prueba, significa que los va a arrebatar, los va a sacar de ese... De la prueba. Totalmente, coincido. ¿Está bien, Leti? Bueno, entonces, fijémonos que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré de la obra de la prueba. Creo que distinto sería si dijera que nos guardará en
la obra de la prueba. Por eso creo que el secreto está en esa preposición. ¿Bien? Ese es el punto. Muchos comentaristas lo ven así, porque tiene que ver con la gramática, como vos decís. Lo que en castellano no conozco eso, el de y el en tiene una forma gramatical que se expresa en el texto original. Sí. Y expresar de algo es sacarlo de ese peligro. Y lo que llama la atención acá es que habla de una iglesia local, pero habla de una prueba para todo el mundo. Sí. Y por eso se llega a esa conclusión. Va a ser universal. Sí. Pero hay dos puntos diferentes de vista sobre eso. ¿Me entienden, no? Pero mi punto de vista es ese, que nos va a guardar de la prueba. De la prueba, sí, sí. Ahora, hay otro punto importante, que esta iglesia no ha negado al Señor. Y qué importante es, porque esto ha pasado siempre, de que el mundo toma el nombre de Cristo en vano. Se hace chiste con el nombre de Cristo, se toma como burla al cristiano, se toma como burla la palabra. Muchos consideran de que, bueno, con este de que yo vengo pronto, es el punto siguiente, bueno, ¿cuántos años han pasado y Cristo no viene? ¿Está bien? Y los tiempos del Señor son muy distintos a los nuestros. Sí es importante que tengamos en cuenta que indiferencia al Señor, que burla hacia el cristiano o hacia la palabra o hacia Cristo mismo, ha habido y va a seguir habiendo, está bien, mientras estemos como iglesia. Ahora, es importante que aunque seamos objeto, como iglesia, objeto de burla, podamos mantener firme nuestra postura como hijos de Dios, que no neguemos que somos hijos de Dios y que somos cristianos, que nos tenemos que hacer cargo de que somos cristianos, ¿está bien? No podemos pasar desapercibido por la sociedad, ¿está bien? O estamos con el Señor o no estamos con el Señor, pero no podemos estar, y ya vamos a entrar en la última iglesia, no podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. ¿Está bien? Entonces, otro punto para que podamos analizar, si realmente nuestra vida refleja de que somos de Dios, y la solución la tenemos, y la hemos leído en casi todos los mensajes a la iglesia cuando se les critica algo. Si no tenemos esto, arrepiéntete y volvé. Estamos a tiempo, si no, o si en algunos aspectos de nuestras vidas estamos negando al Señor, estamos a tiempo a arrepentirnos y a encaminar nuestra vida, nuestro camino. ¿Está bien? ¿Algo más que quieran compartir o pasamos a la otra iglesia? Bien, vamos a pasar a la otra iglesia. La iglesia, y es la última iglesia que vamos a ver. Acuérdense que habíamos dividido, de acuerdo a lo que Juan había escrito, habíamos dividido el libro en las cosas que has visto, las cosas que son los mensajes de la iglesia, y las cosas que han de venir, ¿está bien? Y este es el último mensaje a las cosas que son. Vamos a leer del versículo 14 al 22 y vamos a analizar algunos puntitos importantes de esta iglesia. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí. ¿Qué versículo dijiste, Ariel? 14 al 22. El mensaje a la iglesia de la Odisea. He aquí el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a ver algunas características de esta iglesia, ¿está bien? Esta iglesia, este lugar, la Odisea, tenía una gran riqueza, y entre las características era que tenían un gran banco donde prestaban dinero, ¿está bien? Otra de las características era la producción de lanas y ropas finas, ¿está bien? Y la tercera característica que quería que tuviéramos en cuenta de este lugar es que tenían la producción de colirio, ¿está bien? Que era una solución para la vista, para los ojos, donde refrescaba los ojos y calmaba la picazón, el ardor de la vista en los viajantes, ¿está bien? En los que llegaban y los que tenían problemas de vista. Ahora, fíjense cuando el Señor les habla, y quiero que nos acordemos de la primera iglesia que vimos, de la iglesia de Filadelfia. Fíjense que esta iglesia dice que se consideraba rica, ¿está bien? Se consideraban adinerados, se consideraban que tenían ropa fina y que tenían una gran medicina. Ahora, ¿cómo el Señor los trata? A ver, alguien que quiera leer el versículo 17. ¿Cómo los trata? Desventurados, miserables, pobres, desnudos, ciegos. O sea, que todas las riquezas, todo el poder, toda su posición que ellos creían tener, espiritualmente no tenían nada. ¿Está bien? A la iglesia, vimos en la iglesia de Filadelfia que le decía, yo sé que tiene pocas fuerzas. Ahora estos que se consideraban poderosos, les dice, sos un miserable, sos un pobre. ¿Está bien? Qué paradoja, ¿no? Alguien que consideraba que tenía todo, espiritualmente no tenía nada. ¿Está bien? Y hay un punto que quiero que tengamos en cuenta, es que no nos podemos fiar en nada, en nuestras virtudes, en nuestras fuerzas, en el dinero que podamos tener, en la posición que podamos tener. ¿Está bien? Me llamó mucho la atención ver esta ciudad. Otra característica que tenía era que tenía vertientes de aguas tibias y que hacía vomitar o ponía de mal en el estómago de las personas. Entonces, ¿qué importancia es la indiferencia y el odio que genera el Señor, la indiferencia de la iglesia? Y yo creo que es particular de esta iglesia de la Odisea, pero yo haciendo un análisis veía y digo, cuán indiferentes muchas veces somos al dolor ajeno. Cuántas buenas intenciones, pero cuán poco nos dolemos muchas veces de las almas que se pierden, de las necesidades de alimento, de las necesidades de Cristo, del mundo. ¿Está bien? Y fíjense que el Señor es muy duro. Dice, los vomitaré de mi boca. Odia a tal forma la indiferencia que realmente estos no son cristianos verdaderos. ¿Está bien? Entonces, otro punto para tener en cuenta, ¿cómo somos
con la necesidad del otro. Nos dolemos con que hay almas que se pierden, nos dolemos con la necesidad física, nos preocupamos, nos ocupamos. Esta iglesia tenía una gran posición, podemos tener todo económicamente y creernos ricos, pero espiritualmente por ahí podemos estar en otro camino. ¿Está bien? Entonces, es importante que nos analicemos si realmente nos hace falta vestirnos con el Señor y vestirnos con la actitud de nuestro Jesús. Si muchas veces creo que tenemos que por ahí leer cómo Jesús actuaba ante la necesidad. Vino Jesús y se dolía cuando alguien tenía necesidad. ¿Está bien? Creo que es el ejemplo a seguir y que como iglesia debemos hacerlo. ¿Está bien? Creo que muchas veces es el problema de la iglesia actual también, la indiferencia. ¿Está bien? Y es lo que hace que no reflejemos a Cristo como realmente lo deberíamos reflejar. Ahora, que podamos reflejar a Cristo como justificador de nuestros pecados, que podamos mostrar a otros la necesidad de la sangre de Cristo y de que podamos llevar a otros a que puedan ser sacadas sus vendas, que ese colirio pueda estar en cada uno de nosotros y que podamos mostrarles a otros. ¿Está bien? Que podamos enjuagar los ojos para que otros puedan ver con la palabra de Cristo, ¿no? No es que nosotros vamos a hacer la obra, sino que Cristo pueda actuar. Está bien que podamos llevar la palabra de Cristo, que no seamos como esta iglesia, que era una iglesia tibia, una iglesia que no le importaba. ¿Está bien? Dios es muy duro, Cristo es muy duro en la advertencia. No deja pasar por alto esto que estaba viviendo. ¿Está bien? Esta iglesia. Bien, ¿alguien que quiera compartir algo? ¿Alguien que quiera compartir algo respecto a lo que hemos visto en esta iglesia? Sí, acá vemos, o sea, todo lo que el Señor lo está reprendiendo y cómo les llama la atención, ¿no? Les dice que los va a vomitar, que son desventurados, ciegos, desnudos, por más que tengan todo. Que se cubran para que no se vea su desnudez. Bueno, y muchas cosas más. Pero algo muy importante, que sobre todo abunda, ¿no? Es la misericordia del Señor. Porque en un punto me puedo llegar a identificar acá también, porque he sido malo, no me he compadecido de las personas perdidas o bueno, y muchas cosas más, ¿no? Lo bueno acá la misericordia que dice que yo reprendo y castigo a los que amo. Y eso que diga amo, o sea, me da un aliento de vida, me da una chance más para decir, bueno, me puedo llegar a arrepentir y el Señor me perdona, ¿no? Hay algo importante. Dice el versículo, sé pues celoso, sé ferviente. ¿Está bien? Y arrepiéntete. Hemos venido viendo con todos los mensajes a las 7 iglesias la importancia del arrepentimiento. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Si hay puntos de los
mensajes que han sido dados que nos puedan llegar y que nos tengamos que arrepentir, la solución es el arrepentimiento. Podemos reconocer de que somos tibios en ciertos puntos. Es importante saber y que reconozcamos que si somos tibios, ahora lo importante es arrepentirnos, no seguir, no decir, bueno, soy así y me conformo, sino que digamos, era así y de ahora en más voy a dar un paso al frente. Voy a dejar de ser tibio si lo soy, voy a dejar de, si no está Cristo en el centro de mi vida, me voy a arrepentir y de ahora en más Cristo va a ser el centro de mi vida en todos los aspectos, no tan solo en mi relación con los hermanos, sino en mi relación con los hermanos, en mi relación con los no creyentes, en mi relación con la familia, en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque muchas veces el manifestar a Cristo es más fácil por ahí entre hermanos, porque estamos dentro del mismo ambiente. Ahora cuando tenemos que salir al campo y nos cuesta por ahí un poco más. Entonces es importante que nos arrepintamos y digamos de ahora en más, tengo que manifestar a Cristo. Las almas se siguen perdiendo si Cristo no llega a sus vidas y nosotros somos los mensajeros. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo y tengamos en cuenta esto. Dios detesta la indiferencia. Si hay algo que Cristo detestaba de esta iglesia, era la indiferencia, su liviandad. Entonces le dice, sé celosa, sé ferviente, sé enérgica. Y es importante que como iglesia, en forma individual cada uno, podamos analizar. Sería bueno que podamos agarrar los mensajes a las 7 iglesias solo cada uno y podamos repasar en qué punto puedo estar fallando. ¿Cuáles son los puntos que por ahí puedo tener débil y pueden estar a morir y que no lleguen a que caigan? A ver, mi relación de oración, mi crecimiento en la palabra, ¿qué aspectos de mi vida pueden estar por morir? Bueno, nos analicemos. La idea de esto fue que cuando viéramos estos 7 mensajes a las iglesias, pudiéramos analizar cuáles son los puntos que tengo que arrepentirme, cuáles son los puntos que tengo que guardar y fortalecer, y si en aquellos que estoy firme, bueno, mantenernos, ¿está bien? Pero es importante que nos analicemos y si hay puntos débiles, lo cambiemos, que no tan solo lo reconozcamos, sino que demos un paso al frente, ¿está bien? Y podamos crecer. La idea de esto es esa, que si este tiempo por ahí de alejamiento de la iglesia me llevó a enfriarme, bueno, no, cambio de ahora en más y vuelvo a crecer. La única forma de que crezcamos es en el conocimiento de la palabra. Si tenemos una relación de oración, de alimentarnos día a día, es más fácil de estar más firmes. Si no nos alimentamos, y vamos a empezar a debilitarnos, ¿está bien? Entonces, les aliento y me aliento a que podamos seguir aprendiendo de la palabra. Que no lo hagamos para cumplir, que no, por ahí muchas veces decimos, bueno, cumplo con el Señor, leo un devocional y listo, sino que podamos crecer en la palabra, que podamos escudriñar la palabra, que podamos tener mi momento a solas con el Señor en oración, y que estoy seguro que eso nos va a ayudar a mantenernos firmes como iglesia. Es el anhelo, creo que de todos, que estemos firmes como iglesia, y como iglesia local, como UME San Juan, como UME Nacional, que estemos firmes. Para eso es importante y necesario mi relación íntima con el Señor. Bien. Ariel, Raúl. Sí. Ay, no, Mira, quería, si es posible, complementar esto último importante que has planteado de la alimentación y del fruto espiritual. En esta última iglesia, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Desde luego que ellos se creían bendecidos.
por lo que están diciendo. Y es muy común que uno crea, si soy rico, no tengo necesidad, estoy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces, si esto significa una bendición, Dios le dice, no sabe que eres un desventurado? Y ahí lo sigue calificando. Y hay que recordar otra parte de la bendición. El Señor dice que nos ha bendecido, en el apóstol Pablo dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la segunda parte que nosotros menospreciamos, que es la que vos estás enfatizando ahora. Leer la palabra, fortalecerse, llevar fruto. Esto es lo que Dios reconoce como una bendición. Y nosotros lo que reconocemos como bendición son como los cristianos de la Odisea. Me he enriquecido, no tengo necesidad, tengo bienes materiales. Esa es la parte. Lo bueno es saber conjugar en la justa medida esa parte espiritual y, desde luego, la parte material. Y el Señor dice que nos conformemos con lo que tenemos. Eso es. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Lo que veo, Ariel, de cómo llevó la tibieza de la iglesia a, digamos, como a sacar a Cristo, a expulsarlo, a dejarlo afuera del centro de esa iglesia, y luego él toma la iniciativa, porque el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta de la iglesia, y la llamaba. Y fíjate que habla de si alguno, o sea, de forma singular, es una llamada especial, particular y a la persona en sí, ¿no? Es única. No los llama a todos en general, los llama a cada uno en particular. Que si aquel que cuando él golpeaba y oía la voz de él y le abría la puerta nuevamente, él toma la iniciativa de tener nuevamente comunión. Pero para eso debía la persona arrepentirse de lo que lo había expulsado, y él golpea de afuera sin exigir. Y lo hace, lo que me llama la atención, de forma individual. Dice si alguno. Entonces yo creo que también el llamado para nosotros, cuando estamos de forma tibia, me llama a mí de forma individual, y nos llamará a todos de la misma manera, ¿no? Sí, hay un gran riesgo que como cristianos no podemos entrar, que es cuando estamos en el ámbito de confort, en la meseta. Como cristianos es, creo que un gran riesgo que nos conformemos y estemos en un plano de comodidad. ¿Está bien? Creo que tenemos que día a día tratar de superar y no acomodarnos en una meseta, porque es el gran riesgo. Cuando el cristiano se acomoda y se estabiliza y entra en el sector de confort, podemos llegar a caer. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna referencia con respecto al mensaje? ¿No? Bien, quiero saludar, hay algunos que no he saludado, está nuestro querido David y Ale, les mandamos un abrazo grande, Pablo, a Esteban, que nos ha saludado, a Ale, a Jere. Jere, qué Don lindo. Emito, mirá, qué alegría ver a Don Emito. Don Emito. Orellana. Doña Norma, qué linda verla, doña Norma. La extrañamos mucho. Ariel. Sí, Pablo. Sí, yo quería decir algo, pero no podíamos activar el micrófono. Yo creo que, volviendo al versículo 17, sí. Yo creo que lo que Dios quiere, llevando estos versículos al día de hoy, es que seamos humildes, que sigamos dependiendo de Dios, más allá de que tengamos plata o no, una buena posición económica o no, o tengamos dinero para derrochar o no. Creo que lo que Dios nos dice ahí en esa palabra es que tenemos que seguir reconociendo en cada momento de nuestra vida, desde los que nacieron humildes y hoy tienen grandes empresas,
o simplemente tienen un buen trabajo, seguir reconociendo la humildad, seguir reconociéndose humildes delante de Dios, y por sobre todas las cosas la bendición de Dios que da a sus hijos, que siguen su camino, su palabra, y obedecen a Dios. La Biblia dice que Él abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Muchas veces creemos que ser económicamente no pudiente es ser un buen hijo de Dios, o bueno, está bien, no puedo tener o no llegar a esto. Yo creo que Dios derrama bendición en todo sentido, en todo lo que nosotros lo hagamos y hagamos humildemente y poniéndolo a Dios en primer lugar, el Señor lo va a bendecir. Por eso yo creo que cuando Él dice, y no sabes que eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo, habla de una persona totalmente arrogante, ¿sí? Que no tiene al Señor como primer eslabón de su vida. Entonces, creo que la humildad es lo que Dios nos pide en todo sentido. Si tenemos mucho, es como decía Pablo, tenemos por gracia a Él, gracias a que Él nos bendijo con toda bendición grande, espiritual y también no espiritual. Eso era lo que quería decir. Gracias. Sí, por eso lo habíamos aclarado, que no significa no tratar de crecer económicamente y para la gloria de Dios, ¿no? Pero no puede ser el centro de nuestras vidas. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Está bien, Ali. Hola Leti, que no te habíamos saludado. Hernán. Bien, miren, no los vamos a hacer mucho más largo porque esto está grabado para aquellos que no han podido participar. ¿Está bien? Después cualquier cosa, si quieren, armamos una reunión y tenemos un momento de comunión que podamos charlar. Corta el audio. La grabación.